Hola, sean bienvenidos a Auditoría Financiera 1. En este video vamos a trabajar lo que es la unidad 2, Control Interno y Políticas Contables. Soy el profesor Gilberto Rojas y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 1 que conforma esta unidad, titulado de la misma manera, el Control Interno y Políticas Contables. Comenzamos. En este video pues vamos a trabajar lo que es los aspectos relacionados a lo que es la metodología del control interno, que es prácticamente un componente muy importante en lo que es la auditoría, especialmente desde el ámbito de la auditoría interna. El control interno nace de lo que es la función o de ese proceso administrativo. Recordemos que este proceso administrativo tiene lo que es la planificación, la organización, la dirección y por último el control. El control, lo que es una etapa que permite a las organizaciones poder mejorar y rectificar sobre aquellos posibles errores que hayan podido generar en las distintas fases de trabajo. ¿Por qué? En las tres fases anteriores generalmente se definen los objetivos, las tareas que se van a hacer, se asignan responsabilidades y con el control lo que se busca es supervisar si esas actividades que se están haciendo cumplen o no con las metas que estamos planificando. Además de eso, establecer los correctivos necesarios para mejorar cada vez las actividades o tareas de una organización a fin de que sea más productiva y eficiente a lo largo de su vida económica. Ahora, ¿qué es el control interno? Por acá tenemos tres concepciones relacionadas a este elemento. El primero es un proceso integral continuo y dinámico diseñado para enfrentar riesgos. Esto es también otro aspecto que considera el control interno, donde busca lo que es evaluar los riesgos, minimizarlo en lo posible. Quizás no eliminarlo, pero sí minimizarlo para que una empresa no pueda enfrentarlos. Luego tenemos lo que es un mecanismo de verificación y supervisión y vigilancia para ayudar a lograr la misión de la institución y de sus objetivos, contribuyendo a reducir la corrupción de las entidades. Además de eso, también se puede utilizar en organizaciones tanto del sector público como privado. En el sector público es un componente muy importante porque incluso está regulado por los organismos como la Contraloría General de la República de un determinado país, a fin de poder fijar los mecanismos necesarios para resguardar todo lo que es las funciones y tareas relacionadas al manejo de dinero, a la protección de activos y cumplir con normas y reglamentos. Además de eso, los responsables del control interno son el titular, los funcionarios y servidores. Generalmente en esta tarea deben involucrarse todo lo que es la estructura organizacional. Claro, a veces pasa también que se crea un departamento específicamente de control interno. Realmente es una unidad de apoyo o una unidad de staff que brinda las recomendaciones necesarias a las unidades que conforman toda esa organización. Claro, al formar parte de ese equipo de trabajo, los responsables, como son los jefes y los trabajadores, una vez que se les brinden las recomendaciones necesarias, deben cumplirla y esta unidad hacer los seguimientos necesarios, así como también el jefe, de que se cumplan todas las recomendaciones que se fijan en estas revisiones. Ahora pasamos a lo que son los objetivos. Hay 4 tipos de objetivos relacionados al control interno. Los primeros son los operacionales. ¿Qué buscan los operacionales? Generalmente lo que es la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la economía en las operaciones y la calidad de la prestación de servicio. Además de cuidar y resguardar los bienes del Estado, claro, desde el punto de vista del sector público, pero también en el ámbito del sector privado, también los bienes de esa empresa, contra cualquier forma de pérdida. Luego tenemos los objetivos de cumplimiento, cumplir con la normativa aplicable a la entidad y a sus operaciones y promover la rendición de cuentas. Claro, tanto en el sector público como privado. En el público pues se debe mensualmente o anualmente, dependiendo de cómo sea la forma de rendir cuentas, debe incentivar a que la organización cumpla con este requisito. Y en el caso del sector privado, cada vez que tenga por lo menos una junta de socios ordinariamente anual, pues brindar todo lo que son las cuentas, esos estados financieros, obviamente ya
declarados esos informes a fin de que el comisario y la junta directiva pueda evaluarlo y darle aprobación a estos. Seguimos con los objetivos de información, que es garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Este está muy relacionado a lo que es la auditoría. Recuerden que lo que busca la auditoría es seguridad razonable en la información. No se habla de seguridad absoluta porque es muy poco probable que una empresa que esté 100% al día con sus obligaciones, pero sí de seguridad razonable. Y por último, los organizacionales, que es fomentar las prácticas de valores institucionales. También el control interno no está limitadamente al área contable, sino también al área administrativa, a lo que es el cumplimiento de las funciones, los procedimientos, evaluar la misión, la visión y todos los valores que conforman a la entidad. Seguidamente pasamos a lo que es un sistema de control interno. ¿Qué es un sistema de control interno? Como todo sistema, recuerden que está conformado por una serie de partes integrados así, que va a necesitar una entrada, va a tener un proceso donde se va a establecer todos los procedimientos para hacer esta revisión desde el punto de vista interno y se obtiene un resultado que serían esos informes donde van las recomendaciones de lo que estamos evaluando. ¿Qué es un sistema de control interno? Bueno, es un conjunto de planes, principios, normas, procedimientos, sistema de información, acciones y actividades. ¿Cómo funciona? Este funciona de manera independiente e interrelacionada. Al momento de la interdependencia, quiere decir que está directamente vinculado con otras unidades. Va a depender de la información que les brinde para poder hacer su trabajo. ¿Y qué busca? Bueno, el alcance de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente en cada una de sus dependencias. Ahora pasamos a lo que es el COSO. El COSO es una comisión voluntaria integrada por representantes de organizaciones del sector privado en Estados Unidos para proporcionar liderazgo intelectual frente a 3 temas relacionados, como es la gestión del riesgo, como les decía al inicio, uno de los principales elementos que busca el control interno. El control interno y la disuasión del fraude. Las siglas en inglés, o lo que significa esas siglas en inglés de COSO, es Comité of Sponsoring Organization of the Tradeway. Esta asociación, bueno, aquí se incluso pueden ver las asociaciones que la integran, como la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, los Ejecutivos de la Finanza Internacional, el Instituto de Auditores Internos y la Asociación Nacional de Contadores, que ahora es el Instituto de Contadores Administrativos. Esa comisión, o cuya sigla es COSO, pues lo que busca es, a través de una serie de informes que ya desde varios años pues ha presentado, como decir, la metodología para implementar el control interno en una organización. El primero de ellos fue el informe COSO 1, que fue publicado en el año 1992, y allí se establece lo que son los componentes del control interno. Como pueden ver acá, son 5, iniciando con lo que es el ambiente de control. Este ambiente de control pues se refiere a lo que nosotros podríamos llamar la cultura o actitud generalizada del ente u organismo con respecto al control, es decir, actualmente qué mecanismos están implementando. Luego tenemos lo que es el segundo componente, que es la evaluación del riesgo. Acá, bueno, se identifican las causas potenciales que faciliten o impidan alcanzar los objetivos. Los riesgos pues siempre van a existir, pueden ser que sean altos, bajos o medios. Estos pues se pueden también incluso categorizar. Estos riesgos puede ser que se cumplan o no. Recuerden que son situaciones de incertidumbre que siempre va a estar sujeta a la empresa. Supongamos, si una empresa no hace sus declaraciones en tiempo o no cancela sus compromisos fiscales, ¿qué pasa? Bueno, ahí tiene un riesgo. KPLS, bueno, puede ser sancionado por incumplir con la norma tributaria de un determinado país. Luego tenemos el tercer componente, que es actividades de control. Este está conformado por políticas y procedimientos para llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar los objetivos. Es decir, una vez que yo identifique mis riesgos, se establecen las actividades. ¿Cómo nosotros podemos minimizar esos riesgos? Incluso
eliminarlo, pero claro, hay riesgos que no podemos eliminar, que siempre van a existir allí, como el caso de las sanciones, no las podemos eliminar, siempre van a existir ahí. Lo que se puede buscar es actividades para minimizarlo, haciendo una planificación tributaria, estar pendiente, bueno, de qué días me toca declarar para estar en los lapsos establecidos y obviamente pagando a tiempo. Cuarto componente, información y comunicación. El flujo de información desde y para todos los departamentos y niveles. Que bueno, obviamente es muy importante para que el control interno pues sea factible. Y por último tenemos lo que es la supervisión, comprobación del sistema de control interno para ver si funciona bien. Es decir, seguimiento a los componentes anteriores para que sea positivo esta implementación de esta herramienta en una empresa. Continuamos con el informe COSO 2. Este fue publicado en el año 2004. Acá, él incorpora 3 componentes adicionales al control interno, a los 5 anteriores que acabamos de ver, como el establecimiento de objetivos, tanto estratégicos, objetivos de información y de cumplimiento. Seguidamente, el componente de identificación de eventos que pueden tener un impacto en el cumplimiento de los objetivos. Y tercero, la respuesta a los riesgos, que es la determinación frente a los riesgos. Acá, bueno, incluso podemos ver un poco más a detalle qué conforma cada uno de estos componentes o esos principios en el caso del informe COSO 3, que es del año 2013. Este establece para la fecha ya ahora los principios de control interno, que son 17. Claro, aparte de eso, también luego de eso se sigue fijando lo que son los 5 componentes anteriores: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Y a esos 5 componentes, pues bueno, se les fijaron esos 17 principios. Acá, bueno, podemos ver algunos. El primero, para ambiente de control, tiene 5 principios, como la organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos, el consejo directivo demuestra interdependencia de la gestión y supervisa el desarrollo y desempeño del control interno, la dirección establece con la supervisión del comité estructura y líneas de información y designa apropiadamente las responsabilidades para lograr los objetivos. Luego tenemos el componente de evaluación de riesgo. Este tiene 4 principios para un total de 9 hasta el momento, como la organización especifica con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados a ellos. 7. La organización identifica los riesgos para el logro de los objetivos en toda la entidad y lo analiza para determinar cómo se debe gestionar. Continuamos el tercer componente. Acá tiene 3 principios para un total de 12 hasta el momento, como la organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyan a mitigar el riesgo y a lograr objetivos en niveles aceptables. Realmente estos principios están relacionados a la separación de funciones incompatibles, la documentación de procesos y transacciones, registro oportuno, un sistema contable y presupuestario, el acceso a activos y registro y revisiones de control. Continuamos con el componente 4, información y comunicación. Este tiene 3 principios para un total hasta el momento de 15 de los 17. Acá tenemos cómo la organización obtiene y genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. La organización prevé internamente la información necesaria, incluidos los objetivos y las responsabilidades para apoyar el funcionamiento del control interno. Y el último componente, que es la supervisión, tiene 2 principios para el total de los 17. Como es, la organización selecciona y desarrolla y realiza evaluaciones continuas y o separadas para determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando. Y el último, la organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de manera oportuna a los responsables de tomar medidas correctivas, incluyendo la dirección y el comité según corresponda. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de control interno.
El control interno pues, se clasifica de dos maneras. El primero es el control interno administrativo. Como le decía al inicio, no es que está necesariamente limitada al área contable, no. También se puede aplicar desde el punto de vista de la administración. Se encuentra primeramente ligado a lo que son los planes de organización de la empresa, a las líneas de responsabilidad, a los métodos para la eficiencia, sistemas de autorización, organigramas y demás esfuerzos que busquen generar operaciones efectivas, así como regular el cumplimiento de las normativas, políticas y objetivos delimitados con antelación. Realmente hacerle seguimiento a las funciones de cada uno de los trabajadores, a las políticas, verificar si no hay duplicidad de funciones, si hay un departamento que realmente no es tan efectivo y se puede fusionar con otro o incluso hasta eliminar, verificar si existe misión y visión en la empresa, entre otros aspectos organizacionales. Luego tenemos lo que es el control interno contable. Acá, es más relacionado a lo que es el manejo de la información financiera. Lo que busca es salvaguardar los activos de la empresa, tanto bienes físicos, intangibles, el manejo de efectivo, todo lo que son bienes y derechos de la entidad. Garantizar la confiabilidad e integridad de la información financiera, obviamente asociada a los estados financieros, que sean suficientemente razonables para tomar decisiones oportunas. Garantizar el cumplimiento de las leyes, otro objetivo muy importante. Siempre una organización está sujeta a una serie de normativas, tanto a nivel nacional, internacional, como el caso de las normas internacionales de contabilidad, para comprobar si una empresa está ajustada o no a los lineamientos que establece estas normas. Y promover operaciones eficientes y efectivas. Ahora vamos a ver lo que es las políticas contables, que es un segundo elemento de este mismo tema. Las políticas contables, pues, es un elemento relacionado al control interno contable. Realmente estas son una serie de reglas que se fijan al momento de reconocer o medir todo lo que es la situación financiera de una empresa, activos, pasivos, patrimonio, además de las cuentas nominales, ingresos, costos, gastos, además de cuentas de valoración, cuentas de orden, entre otros. Estas, son aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. Las políticas contables generalmente son principios, bases de acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la empresa para la elaboración y presentación de los estados financieros. Al momento de yo elaborar mis notas revelatorias, que es el último estado financiero, allí se presenta un resumen de las políticas contables, como el manejo del efectivo, el manejo de la propiedad planta de equipo, supongamos qué tipo de método de depreciación emplea en sus bienes, cuál es su vida útil, en los activos intangibles, cómo se mide para los aspectos tributarios, cuáles son los tributos que se encuentra obligado a declarar y pagar la empresa, IVA, impuestos sobre la renta, impuestos municipales, entre otros. Acá, ahora vamos a ver lo que son los pasos para nosotros establecer o definir estas políticas contables dentro de una empresa. Primero, estas deben fijar una introducción o explicación sobre los hechos económicos, transacciones o eventos de lo que aplica la contabilidad, es decir, cuáles son las operaciones más comunes que tiene la empresa. Ventas, compras, pago de gastos, compra de activos y todo lo que es transacciones contables. Luego tenemos lo que son los criterios de reconocimiento inicial. Al momento de reconocimiento inicial es qué característica tiene una transacción para yo contabilizarla como tal. Supongamos, tenemos una compra de una póliza de seguro. La póliza de seguro pues tiene una característica que yo la puedo reconocer de dos maneras. Una, como un activo, o dos, como un gasto. Y esto debe definirse en la política, es decir, cuál de las dos alternativas vamos a utilizar. Supongamos, si la registro como activo, es decir, debe tener un nombre, ya sea, realmente a veces se le coloca la terminación, pagado por anticipado o prepagado. Y aparte de eso,
cuando llegue el cierre del ejercicio económico, pues hay que ajustarlo, ya sea obviamente, cuando es por el método del activo, por la parte consumida o la parte de vengada, es decir, cuántos meses transcurrieron desde la compra hasta la fecha de cierre. Y esos meses que quedan posterior al cierre, es decir, para el próximo año, pues van a transformarse en un nuevo activo a través de un ajuste, que es una relación de el gasto contra el activo para disminuirlo. Si va a establecer, por ejemplo, el método del gasto, pues va a ser lo contrario al que me establece a mí la teoría contable relacionado a esto. Luego 3, criterios de medición inicial y medición posterior. Acá, bueno, incluso yo aquí les presenté algunos ejemplos. La medición inicial, ¿qué es? Acá tenemos un ejemplo con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son registradas por el monto según factura, al monto de la transacción o por su valor razonable. Es decir, ¿cómo medimos nosotros una cuenta? El ejemplo de las cuentas por cobrar me establece a mí cómo nosotros las vamos a reconocer. Primero, por el monto según factura. Obviamente, si la factura es 100% a crédito, pues en la totalidad de esta, pues será su valor por el que se contabilizará. O por el monto de la transacción, porque quizás de esa factura solamente se pagó el 60% y el 40% quedó a crédito. Entonces, ese monto de la transacción, pues será su importe o su valor razonable, como se le dice. Para la medición posterior, ¿qué es? La medición posterior, pues lo que me permite a mí es cómo nosotros vamos a valorar esa cuenta a medida que pasan los años. Acá, bueno, se realizarán estimaciones y se ajustará el importe de los libros por cuentas por cobrar para reflejar los flujos efectivos y reales y estimados. Realmente, este tipo de cuenta se puede estimar, es decir, creando una forma de... el caso de las estimaciones por cuentas incobrables es como una anticipación a las pérdidas que pudiera incurrir una empresa por estas cuentas por cobrar, es decir, de que no las recupere. Y pues obviamente se va a dar como una pérdida. Claro, esto va a depender también de la naturaleza de la empresa. Obviamente, si es una empresa que constantemente da crédito, pues es ideal que aplique una estimación por cuentas incobrables. Ahora, si es una organización que la mayoría de sus cuentas son al contado, muy poco aplica cuentas por cobrar, entonces allí, pues dependiendo de cómo se decida, pues si no es tan factible crear esta estimación, pues no se aplica. Pero es muy importante definirla en la medición de las políticas contables. Continuamos, bueno, los criterios de presentación de los estados financieros. Acá, bueno, como les mencionaba, en los estados financieros, específicamente las notas revelatorias, se hace un resumen de estas políticas contables. Y 5, la información a revelar sobre la transacción. Es decir, también se fijan las revelaciones. Acá también, continuando con el ejemplo, ¿qué son las revelaciones? Bueno, se revelarán las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto de la provisión para cuentas incobrables o la estimación para cuentas incobrables, recordemos que ahora se denomina así, a la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, agregando las cuentas por cobrar. Es decir, que vamos a considerar al momento de presentar esas cuentas por cobrar en los estados financieros: su saldo según libros, el monto de la estimación por cuentas incobrables, que cuando se presenta ella siempre va a ir restando. Primero tenemos el activo, cuentas por cobrar, y debajo la estimación por cuentas incobrables para llegar al valor razonable de esta. Además de eso, también podemos incluso subclasificarla: cuentas por cobrar comerciales al cliente, o cuentas por cobrar a trabajadores, cuentas por cobrar a accionistas y otros terceros a los cuales la empresa le dé crédito. Entonces, en resumen, como pudieron ver en esta unidad, lo que se busca es definir los componentes del control interno, porque estos componentes les van a servir a ustedes para poder implementarlo en una empresa, ya sea por los mismos trabajadores o por un nuevo departamento. Cuando una empresa es pequeña, generalmente estas políticas de control interno se establecen dentro de ella. Ejemplo, cuando una empresa tiene efectivo y tiene sus cuentas bancarias, pues implementa lo que es las conciliaciones bancarias. La conciliación bancaria es una herramienta de control interno que se instaura en una organización para llegar a los valores correctos de los estados de cuenta y obviamente de todos los bancos que tenga la organización. Pero no es obligatorio que yo diga, no, tengo que tener un departamento de control interno. No, al momento de yo fijar esa política, ya existe un control interno en la empresa.
Claro, ya hay empresas más grandes, incluso medianas, que ya tienen ese propio departamento, pero no es como decir una limitante de una empresa pequeña que tengo que agregar obligatoriamente ese departamento, no. Yo al fijar unas políticas de control interno y unas políticas contables, pues ya sea desde el punto de vista administrativo o del área contable, como lo vimos en los dos escenarios, pues se puede adecuar todo este control. Y como ve, la finalidad es minimizar los riesgos, porque obviamente una organización siempre va a estar sujeta a sus riesgos, que puede ser que afecte su desempeño, incluso hasta limitar su vida útil. Entonces, bueno, nos vemos en otro próximo video.